voz se esconde, sin rostro, sin prisa responde, susurra historias que nadie contó, secretos del viento, del sueño y del sol. Narrador silente, el relato comienza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde nos estén escuchando. Es un gusto tenerlos de vuelta en este podcast llamado Narrador Silente. Bienvenidos al episodio 26. El día de hoy queremos leer un mito que describe la creación del mundo y la relación entre los viejos dioses griegos y el humano. Un viejo mito que describe que en la tempestad del Olimpo, los dioses guardaban el fuego como un secreto sagrado. Pero Prometeo, el titán que amaba a los humanos, se atrevió a desafiar a Zeus, robó el fuego divino y lo entregó a la humanidad, marcando así el inicio del progreso y del castigo eterno. Esta es la historia del rebelde que iluminó el mundo y pagó el precio con su carne, el mito de Prometeo. Esperamos que sea de su agrado. Te invitamos a compartir con familiares y amigos. Si te gusta, difunde, lleguemos a más público y juntos compartamos el placer de escuchar historias. Sin más, ¿les parece si comenzamos? Prometeo y el robo del fuego. El cielo y la tierra habían sido creados. El mar se mecía en sus orillas y en su seno jugueteaban los peces, y en el aire cantaban las aves, pululaban los animales. Pero faltaba aún la criatura en cuyo cuerpo pudiera dignamente morar el espíritu y dominar desde allí todo el mundo terreno. Apareció entonces Prometeo, vástago de la vieja estirpe de dioses que Zeus destronará, hijo de Iapeto, hijo de Gea y Urano, nacido de la tierra, dotado además de gran ingenio. Bien sabía este que en el suelo dormitaba la semilla del cielo. Por eso tomó arcilla, la humedeció con agua del río, la amasó y modeló con ella un ser a imagen de los dioses. Señores del mundo. Para animar este amasijo, pidió a las almas de todos los animales cualidades, buenas y malas, y las encerró en el pecho del hombre. Entre los olímpicos tenía a una amiga Atenea, diosa de la sabiduría, quien infundió en la figura el espíritu, el hálito divino. Así nacieron los primeros hombres, y no tardaron en multiplicarse y llenar la tierra. Durante largo tiempo, sin embargo, no supieron cómo desarrollarse o valerse de la divina chispa que recibieron. Vagaban como fantasmas, sin poder ayudarse de lo creado. Desconocían el arte de extraer las piedras y trabajarlas, de coser ladrillos, de tallar madera con los troncos caídos y de construirse viviendas. Andaban en el subsuelo en cavernas donde jamás penetraba el sol, como hormigas inquietas. No conocían las señales que anunciaban el invierno, o la primavera con sus flores, o el verano con su riqueza de frutos. Fue así como se despertó el interés de Prometeo por sus criaturas. les enseñó a observar la salida y la puesta de los astros. Las inició en el arte de contar, en la escritura. Les enseñó a utilizar a los animales como compañeros de trabajo. Inventó barcas y velas para navegar. También se preocupó de otros aspectos de la vida de los humanos, quienes hasta ese momento desconocían cualquier brebaje o ungüento para mitigar dolencias. Fue él quien les enseñó a mezclar medicamentos para combatir toda suerte de enfermedades. Igualmente, los instruyó en el arte de la predicción, revelándoles los significados de las señales de la naturaleza, de los sueños, del vuelo de las aves y demás augurios. También les hizo dirigir la mirada al interior de la tierra y descubrir así los minerales metálicos, el hierro, la plata y el oro. En el cielo no hacía mucho que Zeus,
que había destrozado a su padre Cronos y a la antigua raza de dioses de la que también descendía Prometeo, reinaba junto con sus hijos. El nuevo linaje de hombres que acababan de nacer llamó entonces la atención de los dioses y exigieron les rindieran homenaje, a cambio de la protección que pensaban dispensarles. Se celebró en Mecone, Sición, Grecia, una asamblea de mortales e inmortales, y en ella se estipularon los derechos y deberes de los hombres. Como abogado de sus humanas criaturas, se presentó en la asamblea Prometeo, con objeto de velar que los dioses no impusieran excesivas cargas a los mortales. Pero con astucia incitó al hijo del titán a engañar a los dioses. En nombre de las criaturas, sacrificó a un gran toro, del cual los olímpicos debían escoger la parte que desearan. Una vez despedazado, habían hecho 2 montones con el cuerpo del animal. De un lado puso la carne y las entrañas, atado todo ello con la piel del animal, y puso el estómago encima. Del otro lado, colocó los huesos mondos envueltos hábilmente en el sebo de la víctima, y este monto era el más voluminoso. Pero Zeus, el padre de los dioses, el omnisciente, reconoció el engaño y dijo: Hijo de Iapeto, rey ilustre, buen amigo, ¿qué desiguales has hecho las partes? Prometeo cree haberlo engañado, y sonriendo para sus adentros responde: Ilustre Zeus, el más grande de los dioses eternos, escoge la parte que el corazón en tu pecho te aconseje. Zeus, que hasta ese momento continuaba simulando no haberse percatado del artificio, toma con ambas manos el blanco sebo y luego de apretarlo y revelar los pelados huesos, exclama furioso: Bien, veo amigo Japetónida que no has olvidado el arte del engaño. Zeus, en venganza, niega a los mortales el último don que necesitaban para alcanzar la plena civilización: el fuego. Sin embargo, también en esta ocasión, el astuto hijo de Iapeto tenía hundido un plan. Tomó el largo tallo del jugoso hinojo gigante y prendió fuego a la planta. Provisto de aquella antorcha, bajó a la tierra, y pronto la primera hoguera flameó hasta el cielo. Fue Zeus quien se sintió dolido en el fondo del alma cuando divisó a lo lejos el resplandor del fuego, elevándose de entre los hombres. Inmediatamente, y para reemplazar el uso del fuego que no podía ya arrebatar a los mortales, ideó para ellos un nuevo mal. Hefesto, dios del fuego, famoso por sus habilidades, formaría la estatua de una hermosa doncella. La propia Atenea, que celosa de Prometeo, se había convertido en su enemiga. Puso sobre la imagen una vestidura blanca y reluciente, le aplicó sobre el rostro un velo, la coronó de frescas flores y le ciñó el talle con un cinturón de oro. Hermes, El mensajero de los dioses, le otorgaría el don del habla a la bella mujer. y Afrodita, Le daría todo su encanto amoroso. De este modo, Zeus, bajo la apariencia de un bien, había creado un engañoso mal, al que llamó, Pandora. es decir, la omninotada, pues cada uno de los inmortales había conferido a la doncella algún nefasto obsequio para los hombres. Condujo entonces a la Virgen a la tierra, donde los mortales vagaban mezclados con los dioses, y unos y otros se pasmaron ante la figura incomparable. Pero ella se dirigió hacia Epimeteo, el hermano de Prometeo, llevándole el regalo de Zeus. Pero esa es otra historia. Zeus, al saber que no había cumplido su cometido con el regalo, dirigió su venganza contra Prometeo y lo entregó a Hefesto y sus criados, Kratos y Bla. la coerción y la violencia, quienes lo arrestaron a las soledades de Isitia. Y allí, sobre un espantoso precipicio, lo asieron con cadenas indestructibles al muro de roca del Cáucaso. Hefesto cumplió con desgaño el mandato de su padre. Con palabras llenas de piedad y bajo los improperios de sus brutales servidores, mandó a estos a que efectuaran el cruel trabajo. Y así permaneció Prometeo, suspendido de la desolada peña, de pie, insomne,
sin nunca poder doblar la rodilla cansada. El tormento del cautivo debía durar eternamente, o por lo menos 30,000 años. aunque por momentos suspiraba y se quejaba a voces, aunque llamaba, como testigos de su dolor, a los vientos y a los ríos, a las fuentes y a las olas del mar, a la madre tierra y a los astros del zodiaco que todo lo ven. Su ánimo se doblegaba. Tampoco se amilanó ante las amenazas de Zeus a descifrar la oscura profecía de que un nuevo lazo matrimonial depararía al soberano de los dioses la perdición y la caída. Aquel cumplió su palabra. Envió al prisionero un águila que diariamente se nutría de su hígado, que una vez consumido se regeneraba constantemente. Aquel tormento no había de cesar hasta que se presentara un redentor que, aceptando voluntariamente la muerte, le reemplazara. Después de haber permanecido por espacio de siglos suspendido de la roca y sufriendo torturas espantosas, llegó el día de la liberación. Cuando Hércules, De camino de las Hespérides y en busca de sus manzanas, lo descubrió. Al ver colgando en el Cáucaso al nieto de los dioses y con la esperanza de poder aprovecharse de su buen consejo, se apiadó de su destino. Decidió entonces despojarse de la piel de león, tendió su arco y disparó la flecha, ahuyentando el ave de la entraña del atormentado. Luego desató sus cadenas y se alejó con él. Sin embargo, debía cumplirse la condición del rey de los dioses. Zeus, orgulloso por la hazaña de su hijo Hércules, aminoró el rencor que anidaba en su pecho y liberó parcialmente a Prometeo, a quien obligó a llevar por siempre un anillo de hierro junto con una piedrecilla arrancada de las peñas del Cáucaso. de este modo, Zeus pudo jactarse de continuar teniendo a su enemigo cautivo a la montaña. Y así concluimos el mito de Prometeo y el robo del fuego. Prometeo nos recuerda que el conocimiento y el progreso muchas veces nacen de la rebeldía. Robar el fuego fue un acto de amor, pero también de desafío. A veces avanzar como humanidad implica desafiar lo impuesto, arriesgarlo todo y pagar un precio. Y sin embargo, gracias a estos actos valientes, seguimos encendiendo nuevas luces en medio de la oscuridad. Esperamos que te haya gustado. No te olvides de suscribirte, dale clic en la campanita, no te pierdas de más contenido. Sin más, no queda más que decir que... buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adiós, narrador silente.